Buenos días, profesor, compañeros. Hoy les vamos a explicar un ejercicio de la dinámica rotacional de un molino eólico. En el molino eólico con aspas de 4 metros de longitud, donde el viento ejerce una fuerza de 150 newtons perpendicularmente sobre las aspas. La masa de cada aspa es de 20 kilogramos y el molino gira con una velocidad angular de 3 radianes sobre segundo. Cada masa es la misma y cada longitud es la misma y el viento va a hacerlo girar hacia la derecha. En este caso vamos a tomar el aspa que está ubicada sobre el eje Y. Entonces el vector R equivale a los 4 metros que mide el aspa. La fuerza del viento que hace la rotación es la de 150 newtons. El torque se define mediante la multiplicación del vector de la fuerza y el vector R. Para calcular el producto cruz nos permitirá saber cuál es la dirección y la magnitud en este ejercicio. Para eso utilizaremos esta matriz y la sacaremos por los determinantes para que se facilite más, usando lo mismo de que el torque es igual al vector F y el vector R. Entonces, como se puede ver aquí es bastante sencillo, sacamos el determinante, 4 por 0 menos 0 por 0, estas dos me dan 0, y finalmente K, ya teniendo en cuenta estos valores, y ya acá nos da menos 600K. ¿Qué significa? Que el torque es igual a menos 600K newtons por metro. El negativo resulta porque como el sistema de referencia lo tomamos acá y el viento va en dirección allá haciendo girar las aspas de este modo, por eso es negativo de la dirección y la magnitud ya está acá. Bueno, ya como último mencionar que en estos ejercicios con un molino eólico, si las aspas son de mayor longitud o de la fuerza del viento tiene mayor magnitud, la rotación será más grande. Y ya como conclusión final, puedo decir que el torque es la magnitud que relaciona la fuerza del viento con la rotación del molino y se calcula mediante un producto cruz entre el vector de la posición y el vector de la fuerza. Después de analizar el torque que genera el movimiento en el molino de aspas, vamos a explicar la inercia rotacional y cómo afecta este en el movimiento del sistema. La inercia rotacional o también momento de inercia explica la resistencia que ponen los objetos a cambiar su movimiento rotacional. La expresión general del momento de inercia se expresa por medio de esta fórmula, en la que I es el momento de inercia, M es la masa y R es la distancia al eje de rotación. Entonces la fórmula quedaría como el momento de inercia es igual a la sumatoria de la masa por la distancia al eje de rotación al cuadrado. Bueno, las fórmulas pueden variar y se pueden adaptar dependiendo de la forma geométrica del objeto a estudiar. En este caso vamos a necesitar el momento de inercia de las aspas, las cuales podemos tomar aproximadamente como una barra delgada que gira desde un extremo. Para eso podemos utilizar esta fórmula que dice que el momento de inercia es igual a 1/3 de la masa por la longitud al cuadrado. Reemplazando nuestros datos nos daría 1/3 de 20 kilogramos por 4 metros al cuadrado. Haciendo toda la operación nos daría que aproximadamente el momento de inercia de un aspa es de 106.7 kilogramos por metros al cuadrado. Buenos días, mi nombre es Sebastián Casas. Voy a explicar la segunda condición del equilibrio en movimiento. Esta condición nos dice que para que un cuerpo esté en equilibrio, la sumatoria de todos sus torques externos debe ser igual a 0, es decir, se debe cancelar entre ellos. Cuando un cuerpo está en equilibrio, no significa que esté quieto, significa que su velocidad angular es constante. Esto es fundamental para el correcto funcionamiento de un molino eólico. Un molino eólico no busca girar a la máxima velocidad posible, busca girar a una velocidad constante. Es por eso que el molino contrapone el torque del viento con un torque interno para regular y conseguir la velocidad constante. Bueno, ¿cómo podemos aplicar los conocimientos de la segunda condición de equilibrio y movimiento a un molino eólico? Como comprenderá cierto ejemplo que estamos trabajando.
partir de los valores que mis anteriores compañeros obtuvieron, que uno es el torque del viento, en el cual solo voy a tomar una magnitud y no su dirección. Y luego la inercia, que fue allá anteriormente, que esta era correspondiente a cada aspa. Partimos de estos dos valores y pues los valores generales del molino. He tomado dos ejemplos, dos situaciones en las que podemos aplicar estos conocimientos. La primera nos dice determinar el valor del torque que debe ejercer el generador para que las aspas giren a una velocidad angular constante, es decir, que esté en equilibrio. Y el segundo dice, si llega una ráfaga de viento repentina que lleva el torque del viento a 1200 Newton por metro, el generador mantiene su torque, ¿cuál será la aceleración angular de las aspas? Bien, para resolver el primer problema, es realmente muy sencillo, porque solo tenemos dos torques, el torque del viento y el torque del generador. Aunque sea una relación muy reducida, si solo tomamos estos dos torques, por lógica, el torque del generador debería ser inverso al torque que ejerce el viento, ¿sí? Pero bueno, eso es porque es este caso específico en donde solo hay dos torques. Pero de igual manera, si lo resolviéramos, aparte de ese análisis lógico, de igual manera podríamos hallar que el torque del generador viene siendo la contraparte, el inverso del torque del viento, para que esté en equilibrio. Para el problema 2, también se nos dice que cuando no está en equilibrio, el comportamiento del cuerpo se hará de la siguiente manera: la sumatoria de sus torques será igual a la inercia total por la aceleración angular. Como nos plantea el ejercicio, mejor dicho, pasando a la parte de las sumatorias de torques externos, el ejercicio nos plantea que llega una ráfaga de viento repentina que lleva el torque de viento a 1200 newtons por metro. Ese será nuestro nuevo torque de viento. Mantenemos el torque del generador en unos menos 600 newton metros, porque así lo establece el ejercicio. Nos da que la sumatoria de torques es igual a 600 newton metros. Partiendo de esta fórmula, que nos explica el comportamiento del cuerpo cuando no está en equilibrio, podemos hallar la aceleración angular, que es lo que nos pide el ejercicio. Lo podemos hallar de esta manera, o con esta fórmula, de que la aceleración angular es igual a la sumatoria de los torques sobre la inercia total. Ya hemos despejado o hemos encontrado la sumatoria de los torques. La inercia total, por otra parte, sería tan simple como multiplicar por 3 el número de la inercia de cada aspa, porque son 3 aspas en el molino, entonces deberíamos hacer la multiplicación por 3. Desarrollamos y nos queda que la aceleración angular es de 1,834 rayanes sobre segundos cuando llega una corriente de aire repentina que lleva a 1200 newtons por metro y el torque se mantiene. Evidentemente, con estos valores podríamos regresarnos y calcular cuánto torque debe tener el generador para contrarrestar esta corriente de aire repentina, para volver al equilibrio y que el molino siga funcionando de manera óptima. Pero bueno, listo, ahora yo les voy a explicar el centro de masa. El centro de masa es de los conceptos más potentes en la mecánica. Físicamente es un punto geométrico donde se concentra toda la masa del sistema. Esto tiene una definición matemática que es un sistema de partículas donde un número finito de masas están en unas posiciones finitas también. Esto se puede explicar mediante la fórmula de la posición del centro de masa es la sumatoria del número de masas por el número de posiciones sobre una masa total. Esto se puede explicar así, y como es un sistema bidimensional donde tenemos ejes X y ejes en Y, se puede seguir despejando las posiciones con sus vectores en cada posición bidimensional. Ahora vamos a explicar el teorema de ejes paralelos. Este establece que si conocemos el momento de inercia de un cuerpo respecto a un eje que pasa
por el centro de su masa, sabremos el momento de inercia de otro cuerpo paralelo a una distancia d. Este teorema también nos permite calcular el momento de inercia cuando el eje no pasa por el centro de la masa. La fórmula general es esta, la cual está compuesta por el momento de inercia respecto al nuevo eje, que es igual al momento de inercia respecto al centro de la masa, más la masa del cuerpo por la distancia entre ambos ejes al cuadrado. En nuestro molino, cada aspa gira alrededor del centro del molino y no gira en el centro de su masa. El teorema de ejes paralelos nos ayuda a trasladar el centro de la masa al centro del molino. Esto nos permite calcular correctamente la estabilidad del sistema, la facilidad de rotación y la energía necesaria para mover las aspas. Listo, ya teniendo en cuenta la fórmula explicada por la compañera, vamos a desarrollarla según nuestro problema de molino. Como ya habíamos dicho anteriormente, el asta del molino se puede interpretar como una varilla sólida, que esta tiene su fórmula de inercia por el centro de masa, es un doceavo la masa por la longitud al cuadrado. Reemplazando este valor en la primera fórmula que explicó nuestra compañera, da esto, que es un doceavo la masa por la longitud al cuadrado más la masa, se toma n sobre 2 porque el centro de masa de nuestro asta, de nuestra varilla, sería la mitad de su longitud. La longitud es n sobre 2 al cuadrado. Se va resolviendo la fórmula para al final tener un tercio masa al cuadrado, que si hacemos memoria es la primera ecuación que tuvimos de inercia. Así se comprueba. Como habíamos aclarado o concretado anteriormente, la inercia tiene una fórmula general, pero dependiendo de la forma geométrica del objeto de estudio, esta fórmula de inercia puede cambiar. Para nuestro caso, termina siendo un tercio de la masa total por la longitud total al cuadrado. Pero, ¿cómo podemos llegar a esta fórmula? Pues bien, podemos modelar en un plano una varilla que gira en su extremo. Revolucionamos en el eje X y vemos esta forma de varilla en donde le vamos a dar la longitud que deseamos. Partimos desde el punto 0 hasta el punto L, que es la longitud de nuestro objeto, dando así el modelo de la varilla. Tenemos la fórmula de la inercia como integral de la distancia al cuadrado respecto al diferencial de masas o de masa. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la inercia va a estar compuesta por pequeños fragmentos de masa que son que tienen cierta distancia respecto al eje. Para resolver esa integral y tener nuestra fórmula como de manera más sencilla, lo primero es que no podemos integrar una distancia respecto a masas. Bien, como nuestra varilla es un metal homogéneo, podemos apoyarnos de la densidad lineal y podemos sustituir la densidad lineal, que es masa total sobre longitud total, agregándole ya nuestro diferencial de distancias, porque podemos manejar distancias con esta densidad lineal. Y nos queda de tal manera que la inercia es la integral desde 0 hasta la longitud o la longitud máxima de la distancia al cuadrado por nuestra densidad lineal, que es masa total sobre longitud total por el diferencial de distancia o diferencial de R en este caso. La masa total y la longitud total son constantes, por eso la podemos sacar de nuestra integral, quedando así aparte de la integral y aparte de las constantes. Esto de aquí ya es una integral definida clásica, R respecto de R. Como dice el teorema fundamental del cálculo, reemplazamos la variable en los límites máximos y el mínimo, quedándonos así el resultado de esta integral, solo esta parte, longitud máxima al cubo sobre 3.
práctico, así como aparece en la mayoría de los libros, la podemos simplemente escribirla de esta manera. Un tercio, o la inercia es igual a un tercio de la masa total por la longitud al cuadrado. Listo. Ahora vamos a explicar la fórmula del centro de masas según la integral, porque esta, como al ser una suma, también se puede explicar mediante la integral. Esta sería la fórmula con el integral, que sería 1 sobre la masa total integrada de, aquí la acomodé según el ejercicio del aspa, ya que el aspa está en todo el eje Y, la acomodé como el Y, que es la posición, por el diferencial de las masas. Como ya nos ha explicado nuestro compañero, este diferencial toma que sean diferentes masas. Vamos a utilizar la misma técnica que utilizó mi compañero para resolver la integral pasada, que es con la densidad despejarla en nuestra integral. Entonces, es exactamente el mismo procedimiento. En la densidad nos queda con el diferencial de Y, que es el mismo que tenemos acá. Esto al ser una constante sale, masa por masa, se cancela y queda solo 1 sobre longitud. Los extremos de la integral quedan 0 y la longitud que se necesita ya. Aquí ya se puede ver, es una integral totalmente normal. Con el teorema fundamental del cálculo la podemos resolver así y queda así nuestra integral. Para hallar un ejemplo del centro de masa, yo utilicé una de las aspas que al ser Y, 4 metros, dividido en 2, queda 2 metros, que es su centro de masa para cada aspa. Pero no se está moviendo en cada aspa, sino se están moviendo las 3 aspas sobre el mismo eje. Entonces, esta partecita de acá nos permite como calcular el centro de las 3 masas. Decimos lo mismo, que es la sumatoria de las masas por las posiciones. Pero como están en diferentes componentes, toca hallar el componente X y el componente Y. Decimos que cada aspa se encuentra a 120 grados de cada una. Esta, como está a 90 grados, se puede aquí notar la resolución de los componentes, que son 0 y 2. De la segunda aspa se le suma al 90 120, da 210, y aquí están los componentes, que es menos raíz de 3 y menos 1. Y aquí con la tercera aspa lo mismo, al 210 se le vuelve a sumar 120 y queda 330 del ángulo de esta aspa. Que aquí están los componentes, que es raíz de 3 y menos 1. Ya despejando esta fórmula, nos da de que las dos dan 0. ¿Qué quiere decir que las dos dan 0 sobre el sistema de referencia? Que se encuentra el centro de masa en el origen